Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala. Un cordial saludo hoy en el Día del Periodista. Y es un placer, un honor tener con nosotros al doctor José Gregorio Hernández. El doctor José Gregorio, expresidente de la Corte Constitucional del país, magistrado, ponderado, ecuánime, escritor, eh, catedrático. Bueno, doctor Muy mal José, técnico, muy mal en el manejo de la tecnología, pésimo. doctor, Doctor, todo nos llega tarde y va a tener que comenzar a hacer unos cursos porque usted está viendo, a propósito de los acontecimientos, que la tecnología hoy, para uno expresarse, es muy importante. Claro, muy importante, trascendental. Sí, doctor. Bueno, no, lo primero es preguntarle su opinión, su punto de vista de lo sucedido ayer en el país. Bueno, acabo de escribir, Jairo, una columna para los periódicos, la columna que se publica en varios periódicos fin de semana. Y Sí, justamente trato ese tema. ajá, Yo creo que fue un procedimiento equivocado. Debo decir varias cosas. La primera, que como lo hemos dicho en otras oportunidades, las normas constitucionales deberían aplicarse con el objeto de producir unos efectos útiles para la sociedad y no de causar daño. Es lo ujú, primero que debo decir. ujú, Resulta que en el proceso de sucesión del actual fiscal general de la Nación, que entre otras cosas de manera indebida porque se ha salido del cauce propio de sus competencias, ha venido ejerciendo una actividad de oposición al gobierno. Eso no le corresponde al fiscal. Pero en el proceso de su sucesión se han conocido por vía periodística, no por vía judicial, pero se han conocido una serie de noticias, de datos, de pruebas relacionadas con posible actividad no muy santa de parte de funcionarios de la alta cúpula en el seno de la Fiscalía. Entre sí, señor. otras, ha sido sindicada en esos medios periodísticos, aunque tiene la presunción de inocencia, la señora vicefiscal que eh, quedaría encargada en el momento del retiro del actual fiscal. En ese proceso, la Corte Suprema de Justicia es la que tiene que decidir sobre quién ha de ser el fiscal, en este caso la fiscal, sobre la terna que envíe el presidente de la República. El presidente de la República envió la terna que fue aceptada por la Corte Suprema hace algo así como 4 meses y la Corte Suprema de Justicia no ha decidido sobre el tema. Ha habido dos votaciones, entiendo que ha habido mayoría de votos en blanco, inexplicablemente, porque repito, la terna fue aceptada. Son además tres juristas muy importantes, tres juristas eh, con una gran experiencia, inclusive una de ellas trabaja con la misma Corte Suprema de Justicia, y, y se llega al punto en que no se alcanza ninguna mayoría absoluta por parte de ninguna de las candidatas y entonces ya en dos oportunidades ha ocurrido lo mismo. Frente a eso, que desde luego no es conveniente para el país, en eso estamos de acuerdo. El presidente de la República, creo yo que equivocadamente, ha llamado al apoyo del pueblo en las calles. Sobre todo porque también el presidente considera que contra él se intenta lo que se conoce como un golpe blando, lawfare, por interferencia en la actividad política y en la función pública, interferencia por parte de quienes ejercen funciones jurisdiccionales
o disciplinarias. Entonces el presidente de la República hizo un llamado a un apoyo frente a las posibilidades de un golpe en ese sentido. Puede ser legítima, desde luego, y es legítima la aspiración del presidente de la República a ser apoyado, pero parece inoportuno que haya sido a propósito del trámite y el día de la votación en la Corte Suprema de Justicia. Porque, ¿qué ocurrió? Lo que todos vimos, que se reunieron en varias ciudades, pero específicamente en Bogotá, frente al Palacio de Justicia, en momentos en que la sala deliberaba. Yo pertenecí, como usted lo sabe, a la Corte Suprema de Justicia, después a la Corte Constitucional, y considero que un elemento básico de nuestro sistema democrático es el respeto a la independencia de las ramas del poder público y muy concretamente el respeto a las corporaciones judiciales. La Corte Suprema de Justicia no tiene por qué ser presionada, aunque consideramos, como lo acabo de decir, que la Corte no debería dar lugar a la interinidad y debería proceder a la elección de la nueva fiscal sobre la terna que le fue remitida. Sin embargo, la Corte no debe ser presionada. Para, para este tipo de actuaciones, Jairo, no parece lo más indicado la convocatoria de la gente a las calles. Primero porque no todos los que participan en esas marchas y protestas, no todos tienen conocimiento del asunto, no saben de qué se trata, no saben algunos cuál es la competencia de la Corte Suprema, qué posibilidades hay, cuáles son los trámites, cuál es un reglamento. Y entonces eso puede llevar a una posición de carácter político frente a una decisión constitucional de un órgano competente como es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aunque no estoy muy de acuerdo con la manera como ha venido actuando la Corte Suprema de Justicia al no elegir a la nueva fiscal dando lugar a la interinidad, considero que ha debido ser respetada la Corte Suprema de Justicia, que no ha debido ser convocada ninguna marcha, ni banderas, ni pancartas, ni otras cosas, y que han debido dejar actuar a la Corte Suprema. Entre otras cosas, fíjese, Jairo, fue contraproducente porque los magistrados de la Corte debieron decir, no he conversado con ninguno de ellos, pero debieron decir, no nos dejamos presionar por nadie. Y en eso los magistrados tienen la razón, no deben ser presionados. Entonces, esa es mi conclusión. Aunque podía haber ciertas razones en la posición presidencial y en la posición de quienes no comparten la actitud de la Corte Suprema de Justicia y de quienes desconfían de lo que puede ocurrir con la interinidad en la Fiscalía, sin embargo, hay que aplicar las instituciones, hay que respetar la Constitución política, respetar las facultades de la Corte Suprema de Justicia, y como lo han dicho varios organismos y también los partidos políticos, hay que respetar la institucionalidad. Es muy peligroso, especialmente cuando nos salimos del ámbito puramente de posición o de concepto o de criterio para llegar a actos de violencia como los que se generaron en Bogotá. Doctor José Gregorio Hernández, ¿usted cree que los señores magistrados, los 23 que sesionaron ayer por segunda oportunidad, en un momento determinado estuvieron secuestrados? No, yo no creo que haya habido propiamente un secuestro, porque según lo que he visto en distintos medios, los magistrados salieron en sus vehículos sin ningún problema, y los demás funcionarios no. Pero el solo hecho de la presión de pararse una serie de personas frente a la Corte a gritar para que tomara determinada decisión o para que decidiera en uno u otro sentido, eso ya es una falta de respeto. La Corte no tiene por qué ser sometida a eso. Pero además,
hubo actos de violencia que vimos en algunos videos y en algunas transmisiones de los medios, Ujú. ¿no? Y eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Trataron Sí. de ingresar con violencia a la sede de la Corte Suprema. Pero secuestro yo no creo que clasifique como secuestro, sencillamente como una presión que en algún momento derivó en actividades violentas, lo cual no ha debido ocurrir. Pero es que precisamente ahí está la equivocación del gobierno. Y yo creo que no ha debido convocar a esa marcha precisamente el día en que la Corte tenía que reunirse. Si el presidente de la República se había reunido en estos días con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y con su vicepresidente, eh, exponiéndole las razones por las cuales la interinidad no es buena en la Fiscalía, bueno, ya con eso era suficiente, pero la función la tiene la Corte Suprema de Justicia y por lo tanto la Corte ha debido ser respetada y no ha debido ser presionada, y menos aún con actos violentos. Doctor José Gregorio, precisamente usted en La Voz del Derecho, en su texto, el último que tengo aquí, certidumbres e inquietudes, ecuanimidad. Faltó ecuanimidad por parte del Ejecutivo y en este caso, en cabeza del señor presidente de la República, Gustavo Petro, y faltó también ecuanimidad o sindéresis o información de parte de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que de parte del fiscal saliente ha faltado ecuanimidad, porque ha Ya. asumido una actitud de oposición política frente al presidente de la República en un nivel casi de confrontación personal, que es completamente indebido en un fiscal general de la nación. Pero también creo que el presidente, más que falta de ecuanimidad, eh, lo que encuentro en su actitud es una excesiva confianza en que las cosas no se iban a salir de control. Eh, y entonces, para eso no se necesitaba ninguna marcha. Y él convoca a la gente a, a una marcha. Muchas personas de las que marcharon seguramente, repito, no entienden de qué se trata en realidad, cuál es la función de la Corte, cuáles son los procedimientos, cuáles son las mayorías requeridas, una cantidad de temas. Entonces, creo que lo que pudo haber de parte del presidente fue imprudencia al hacer esa convocatoria, ¿no? Y creo que de parte de la Corte Suprema de Justicia lo que hay es una falta de criterio acerca de la necesidad en este momento, cuando hay cargos, cuando hay informaciones muy negativas sobre lo que pasa en el interior de la Fiscalía, puestas por periodistas muy respetados y serios, lo que se debería hacer sería hace tiempo ha debido investigarse todo eso, ¿no? Y no debe darse lugar a una interinidad inconveniente en la Fiscalía en Claro, este momento. Eso es lo claro. que creo de la Corte Suprema. Bueno, como ciudadano y como periodista le debo preguntar, apelando a esa mínima dosis siquiera de sentido común, de cordura, en fin, ¿usted cree, doctor José Gregorio Hernández, es magistrado, expresidente de la Corte Constitucional? Es decir, su carrera es absolutamente, el adjetivo es brillante y un hombre ecuánime que lo ha demostrado frente a su quehacer en el país y como académico. ¿Usted cree, doctor, que hay un asomo institucional de querer derrocar al gobierno de Gustavo Petro? Yo creo que sí se lo quiere atacar y no son mis palabras, son las de una ilustre senadora y lo vimos en varios medios, Sí. quien hace un tiempo
expresó que el objetivo de su partido consistía en no permitir que Gustavo Petro terminara sus 4 años de gobierno para los cuales fue elegido. Eso lo dijo una senadora de un Sí, determinado partido. sí, señor. Y las actitudes del fiscal saliente han estado orientadas también, eh, repito, por una oposición eh, al gobierno con nombre propio. Y ha habido referencias muy específicas al presidente de la República y ha habido decisiones que se orientan en ese sentido. Eh, de modo que si nos atenemos a esos antecedentes, yo sí veo que puede haber intención, al menos en algunos, de, de aplicar eh, algún tipo de eh, decisión para apartar al doctor Gustavo Petro, legítimo presidente de la República, elegido por el pueblo, apartarlo del ejercicio de su cargo, bien sea eh, por vía judicial o bien sea por otro mecanismo. Recordemos que el presidente de la República, desde luego, puede, así como tiene eh, éxitos, también ha presentado algunas iniciativas que pueden no ser del agrado de todos, pero hombre, frente a eso hay lugar al diálogo, hay lugar a la concertación, pero hemos visto que muchas veces, inclusive con la participación también de medios Sí, de comunicación, todo lo que hace o dice el presidente está mal dicho, está mal hecho. Entonces se genera una tendencia negativa cuando deberían utilizarse los canales institucionales. Por ejemplo, si un proyecto de ley no es del gusto de los miembros, de algunos miembros del Congreso, para eso la Constitución y la ley contemplan, la ley quinta de 1992 contemplan el trámite del asunto con debate, con intercambio de criterios, con confrontación de ideas, en fin, para llegar a una definición que es del Congreso sobre los proyectos que presente el gobierno. Pero doctor, ¿cuál ha sido la actitud, Jairo? La señor. actitud ha consistido en bloquear, por ejemplo, las sesiones, en desbaratar el quórum, en gritar en la misma sede de las Sí, señor. cámaras, etcétera. Eso es completamente indebido y obviamente no puede ser aceptado por el gobierno. Sí. Doctor, mi propósito hoy siempre es el de hacer estos contenidos, estas entrevistas de manera didáctica, orientación, información verídica. Por eso para mí es un honor que usted esté con nosotros hoy. Y cuando se cita, cuando usted me dice leyes y demás, ahí nos perdemos, aunque yo tengo la Constitución de Colombia aquí atrás y puedo voltearme y traer toda la Sí. Constitución de Colombia. Pero se lo estoy Pero resumiendo doctor, perdone, ¿a dónde sencillamente. voy? Doctor, perdón, como que quiero decir que haya conocimiento, pedagogía, educación sobre la Constitución. Usted lo cita aquí mejor que nadie en uno de sus párrafos. Las ramas del poder público y los órganos autónomos e independientes tienen funciones constitucionalmente definidas y deben actuar exclusivamente dentro de sus límites. No pretenda el gobierno que todas sus iniciativas y políticas cuenten con total y pleno apoyo, porque esta es una democracia deliberativa que permite la diversidad de criterios y reconoce derechos a la oposición. Así es. Y del otro lado, el siguiente párrafo, el Sí. siguiente párrafo dice que la oposición tampoco puede Ah, no. descalificar todo. Lea el siguiente Sí. párrafo. Listo, sí. Con mucho gusto.
Doctor, a la vez, la oposición sabe que los programas y criterios triunfantes en las elecciones presidenciales no son iguales a los suyos, ni Claro. a los que predominaron en administraciones anteriores. Y lo normal es que el gobierno los prohíje y ejecute. Es lo propio de la democracia. Por eso, Ujú. no debe dar lugar a torpedear y bloquear todo por provenir del gobierno, y menos a buscar por cualquier medio que no termine su mandato, en vez de buscar el diálogo y el consenso dentro de las instituciones. Exacto. Ahí está en Claro. síntesis, lo que yo considero. Doc- Eh, en mi caso particular, mire sí, usted, a yo ver. eh, estimo que hay unas iniciativas muy buenas de parte del gobierno, las Sí, hemos señor. apoyado desde la academia, etcétera, Ujú, y que hay también otras iniciativas que no compartimos. Yo, por ejemplo, no comparto aquello del cannabis, el cannabis recreativo, ujú, para introducirlo en la Constitución. Yo creo que eso es muy dañino, ujú. ¿no? Bueno, Yo no comparto esa norma sí, o esa propuesta, pero comparto otras propuestas del gobierno. sí. Y, pero No, respecto a aquellas con las que no estoy de acuerdo, si yo desempeñara un cargo, por ejemplo, fuera representante a la Cámara, senador de sí, la República, etcétera, podría entrar a debatir en buenos términos, mediante el diálogo. ujú, Fíjense cómo nos han dado ejemplo en Chile a sí. propósito de la muerte Así del es, expresidente. así es. Eh, el expresidente muere, Ujú, él era de derecha sí, y señor. el presidente actual es de izquierda Sí, y señor. sin embargo fue la No, persona más sí, activa en la formulación de sí. condolencias y en la presentación Así y es, exposición así es. de la vida Sí. del, del fallecido. Es Y que todo. todos los partidos se pronunciaron Sí, lamentando sí, sí. la muerte del expresidente. Eso es propio de una democracia. No tenemos por qué estar alegrándonos cuando alguien que no comparte nuestras ideas muere, como lo vimos recientemente con la muerte de la Es senadora que, Piedad Córdoba. sí. Doctor José Gregorio, es un gran ejemplo que usted ha puesto y el presidente de Chile no solo en esta oportunidad, sino en otras ha demostrado ponderación, ha demostrado mensajes democráticos a pesar de no estar de acuerdo con algunas circunstancias. Pero eso es lo que debemos tener. Doctor José Gregorio, siempre repito que para mí es un honor y para la audiencia tenerlo a usted. Doctor, dadas las circunstancias que tenemos en el país en este momento, ¿cuál es su llamado? Yo creo que se puede resumir en una palabra que usted A ver, utilizó al comienzo de la entrevista, señor, sin derecho. sin interés. Digámoslo en otros términos, Ujú, razón. Acudir a la razón, respetar la institucionalidad, sí, no caer en los insultos, en la ujú, violencia como ujú, mecanismo para oponernos a algo. Hay maneras, que los seres humanos somos inteligentes y por lo tanto podemos en inteligencia, dentro de la razón, intercambiar criterios, ponernos de acuerdo si nos podemos poner de acuerdo y si no las instituciones dirán ahora, doc- quién tiene la mayoría y cómo se toman las decisiones. doctor, yo sé que a usted lo están llamando de medios y lo están llamando colega, lo están llamando magistrados para hablar con usted. Quiero pedirle el favor, a manera, siguiendo con esta línea de pedagogía, de educación, pedirle estos conceptos muy breves que me han llamado la atención. Por ejemplo, una aseveración de Moisés Wasserman, es rector de la Universidad Nacional,
que dice que democracia sin crisis no es democracia. Eh, eh, puede Ya, tener razón, pero la sí, palabra crisis sí. no significa violencia, ni tampoco odio. La crisis precisamente tiene que ver con la crítica, y la crítica puede ser una crítica inteligente, razonable y ponderada. Aprovechemos, doctor, para lo siguiente. Hubo una propuesta que ya me acordaré en este momento quién la hizo, pero en este momento la elección, de acuerdo a norma constitucional del fiscal, se opera de la siguiente manera. El señor presidente de la República de Colombia, en este caso Gustavo Petro, envió una terna que fue escogida por él, donde solamente hay mujeres. Bueno, Muy bien. eh, ellos han tenido 4 o 5 meses exactamente para deliberar por qué se presentan esos votos en blanco, pero antes de ello, si ya ellos conocen las hojas de vida de las aspirantes, pero yo le pregunto, ¿no tenemos un enredo nosotros en esta situación de la elección de fiscal, por ejemplo? ¿A usted le llamaría la atención que eso se invirtiera? Sí. Eh, yo creo que si la situación se prolonga y, por ejemplo, el 22 de febrero, Sí, señor. fecha en la cual está convocada Sí, señor. la sala nuevamente para la elección de la fiscal, si no se ponen de acuerdo ese día, ya las cosas pasan a un nivel muy, muy complejo. Ajá. Eh, y no hay una solución distinta a que siga entonces la interinidad. Fíjese que eso ya había ocurrido. Sí, Tuvimos a un fiscal encargado, sí, creo que por 2 años, que fue el doctor Mendoza Diago, sí, un señor. excelente jurista, Sí, señor. eh, pero no sé, según denuncias de periodistas muy serios, parece que esa no sería la misma situación en este momento. Entonces, se presentaría una situación de indefinición que no es conveniente. Ajá. Yo creo que ya Sí, que el gobierno prepara reformas a la administración de justicia que tendrían que ser introducidas por el Congreso, sí, se señor. podría proponer una adición a Ajá. propósito del trámite en la Corte Suprema, y esa sería una reforma constitucional para decir que, bueno, que el presidente presenta la terna, la Corte Suprema de Justicia selecciona entre los miembros de la terna, pero si pasa determinado tiempo sin que el órgano competente, la Corte Suprema, decida, porque no puede decidir, porque hay mayoría de votos en blanco y entonces ninguno de los candidatos alcanza, que entonces, pasado cierto tiempo, se produzca lo que llamamos la pérdida de competencia por prescripción y Ujú. que por lo tanto el asunto pase a otro órgano. No se pudieron poner de acuerdo en la Corte Suprema de Justicia, pasemos a que la que elija sea la Corte Constitucional o el Consejo de Estado ¿O el Consejo de la Judicatura también? o el Consejo de la Judicatura. Eso lo podría No, otro bueno, órgano. otro órgano. Si Pero no, doctor, si no se llegó que, a nada en la corte, si no se llegó a nada en la corte, pues sí, entonces vamos a otra corporación. pero doctor, para esa enmienda de la Corte Constitucional, ¿cuánto demoraríamos? No, esa sí sería una reforma por acto legislativo Por eso, que lleva ya. al menos 2 legislaturas Doctor, ordinarias, pero me es que este llamó, periodo sí, es de 4 años. Ya para lo que concierne al reemplazo del actual fiscal, del fiscal saliente, ya no se puede hacer nada. Lo que vamos a tener es la interinidad si no se por pone eso. de acuerdo la Corte, pero sí lo podemos programar para futuras elecciones. No, y además, una interinidad que va a ser ocupada por una fiscal que está, pues, no sé si su judice, pero en Sí, entredicho, porque no, no tiene, está, no está subyúdice, no está subyúdice, ajá, pero no pero hay, está en no hay la entredicho, debida, no hay confianza, no hay no hay confianza. confianza, y además ella debe tener todo el derecho a defenderse sin que su cargo dependa de ello. Ya.
Bueno, doctor, me llama la atención de un colega suyo, le voy a dar el nombre, que llama Jaime Arrula, ha dicho Sí, que, primero que todo, lo que está ejerciendo el presidente es una presión y que las señoras que el señor presidente ha ternado solo han llevado expedientes. Es decir, la conclusión que sacó es que las descalifica. pues las descalifica y me parece irrespetuoso con las candidatas que a mi Ya, juicio son juristas de gran experiencia y de gran conocimiento. para Las usted, descalifica y con todo respeto hacia el doctor Arrubla, a quien le tengo también un gran aprecio, sí no señor. estoy de acuerdo con él. Bueno, bueno doctor, muchas gracias por esta No, conversación. gracias. Ha sido muy amable. Vamos a hacer unos fragmentos, una edición de todos estos asuntos tan importantes que usted nos ha tratado. Y lo más significativo en este Día del Periodista es poder seguir en esa vocación de informar bien, verídicamente y de tener como invitado, en este caso tan delicado del país, a una persona como usted. Bueno, pues antes de irme, eh, felicitaciones a usted en el Día del Periodista. Gracias, señor. Eh, usted sabe que yo he tenido vínculo con el Sí, periodismo desde mi juventud, desde mi adolescencia, sí. ¿no? Y entonces, Dígalo, pues dígalo quiero de una vez, mucho, doctor. Usted ha querido ser locutor. Es locutor porque usted tiene soy, tarjeta profesional de locutor. soy, soy y seré locutor siempre. Siempre, sí. Y Además, además, ya además tiene timbre de en las voz. columnas, y, en la, y además en las columnas también ejerzo el periodismo, una cierta forma de Sí, periodismo, un ah, periodismo sí, crítico. sí, Pero sí, también tengo crítica para sí, muchos periodistas que en este momento parece que hubieran sido contratados para sí. estar atacando al presidente de la República. Bueno, hasta Caramba. luego, Jairo. Vea, doctor, le tengo un saludo muy especial que es de Fiber Hoyos, hoy presidente de la ACOR. Ah, Está por Cali, lo recuerda usted porque prestó una asesoría nada menos que en ética en la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos ACOR. Vino a Cali para a unos colegas y ha tenido la gentileza, la bondad de incluirme, entregarnos eh, un, eh, un presente muy especial de parte de ellos, que es el botón del ACOR dorado y también el carnet dorado. A 11 personas, entre ellas otros colegas, pero obviamente pues le agradecí, pero lo recuerda gratamente a usted. igualmente, un saludo cordialísimo y también felicitaciones en el Día del Periodista. Un abrazo, señor, y ojalá que todas las cosas, los vientos, sean normales de aquí en adelante para el país. Bueno, igualmente un deseo a todos y que hagamos algo en la democracia, no en la pelea, en la confrontación, en el odio ni en la violencia. Así es, Hasta y ahí luego. tenemos la institucionalidad. Eso es lo que tenemos que abogar porque estamos de acuerdo que tenemos una carta de navegación, ¿sí? Y por ahí tenemos que irnos. Doctor José Gregorio Hernández Galindo, gracias por haber estado con nosotros en la sala. Bueno, a la orden. Hasta luego, Hasta luego, Jairo, hasta felicidades. luego todo. Hasta Gracias. luego, señor, que esté muy bien. Bueno, hemos cumplido. Es un honor, les digo sinceramente para mí, tener un hombre con la experiencia, el bagaje, su capacidad académica, intelectual, como la del doctor José Gregorio Hernández, expresidente de Corte Constitucional y además fue magistrado también de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, este hombre ha hecho un recorrido supremamente importante y pues para que nos dé claridad sobre lo que pasó ayer. Y la claridad es que necesitamos ecuanimidad y la claridad es que tanto unos como otros estamos pecando por exceso. Por ejemplo, el señor presidente de la República no ha debido convocar a una marcha el día precisamente que se reunía la Corte Suprema de Justicia. Afortunadamente, no pasó a mayores, afortunadamente.
Entiendo que el presidente a partir de las 5, 5:30 estuvo al mando del Poder Ejecutivo, al mando de esta institución llamada Colombia, y mandó al señor general Salamanca a que organizara todo allá para que los magistrados pudieran salir como salieron, absolutamente bien. Pero eso no se debe presentar, eso no se debe presentar. Yo creo que tenemos que hacer tantas cosas por este país que es mejor seguir trabajando por hacerlas precisamente. No desafiemos más las leyes de la naturaleza, no. Tenemos que reconciliarnos con el planeta Tierra, porque esta es otra cosa que tenemos encima. Si no nos reconciliamos con el planeta Tierra, vamos a morir